The sun is going down and I'm still at work. Volviendo a tu obra, a esta obra que estamos aquí contemplando, tu carrera cobró un impulso determinante, como es bien sabido, cuando comenzaste a tomar contacto con Ucrania, con Kiev, donde además han inaugurado un parque con tu nombre, Sí, Aragón sí. Carlos García Lahoz. Háblame un poco de cómo fue la oportunidad de trasladarte a la capital de Ucrania. ¿Cómo surgió y cómo...? Llevas un montón de tiempo ya allí. Bueno, yo visité Ucrania por primera vez ya hace algo más de 10 años, por motivos que nada tenían que ver con el arte, pero bueno, ya seguía con mi idea, tenía mi idea ya de empezar a dedicarme a esto. Ahí conocí a galeristas, museos, muchos artistas, talleres, una ciudad ya de un volumen importante, en una parte del mundo muy interesante para mí, y cuando decidí saltar decididamente a por mi vida en el arte, creí que era interesante llevar un proyecto paralelo, no solo en España, no solo en Aragón, sino también fuera, y Kiev me pareció un sitio fenomenal para esto. Y bueno, mi primera exposición fue en el Museo de Arte Moderno de Kiev, una exposición excepcional, con pocos problemas, porque Ucrania no es España, es muy complicado, construí las esculturas allí, porque había muchos problemas con los traslados de obra, etcétera, pero bueno, fue un éxito y bueno, allí me he quedado y me he dado paso a otros proyectos como el del parque, tengo un proyecto con el Museo Nacional de Ucrania, bueno, muchas cosas.